Mi hermano gemelo, Isen, vino a visitarme al centro psiquiátrico. Tenía el rostro cubierto de moretones y el ánimo completamente destrozado. Cuando me di cuenta de que el esposo de mi sobrina Charlotte no solo la maltrataba a ella, sino también a mi propio hermano, supe que tenía que hacer algo. Así que decidí intercambiar lugares con él y darles a ese monstruo, Damián Cross, y a su familia una lección que jamás olvidarían. Me llamo Evan, y esta es la historia de cómo me convertí en el protector de mi hermano. Me pregunto cuántos padres y abuelos estarán escuchando esto ahora mismo. Dejen su ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde ha llegado esta historia sobre proteger a la familia esta noche. Isen y yo somos gemelos idénticos, tan parecidos como dos gotas de agua. Pero nuestros destinos resultaron ser tan distintos como una tormenta y un lago en calma, como un lobo y un cordero. La gente decía que estaba mal, que estaba loca. El médico dijo que tenía trastorno de control de impulsos. Yo lo describo como sentir demasiado. Todo 10 veces más intensamente que los demás. Mi alegría puede hacerme estallar el pecho. Mi ira. Eso fue lo que me trajo aquí. En el momento en que Isen entró por esa puerta, supe que algo andaba mal. Tenía el ojo izquierdo hinchado, morado y negro. Cortes recientes surcaban sus nudillos. Cojeaba del lado derecho. Costillas rotas. Dios mío. Isen, ¿qué te pasó? Intentó sonreír. Deberías ver al otro tipo, bromeó, pero se le quebró la voz. Estuve internado en el Hospital Estatal de Portland durante 10 años. Cuando tenía 17 años, mandé a 3 tipos al hospital por acorralar a Isen. El juez me consideró un peligro para la sociedad. Quizás tenía razón. Es el marido de Charlotte, dijo Isen, dejándose caer en la silla. Damián Cross. Le pega a Charlotte todos los días. Ahora también se metió con la pequeña Avery. Solo tiene 3 años. La silla crujió bajo mi agarre. Mi dulce Avery, un bebé al que solo había visto en fotos. Cuando intenté detenerlo ayer, él y su familia me atacaron. Su madre, Beverly, su hermana, Brenda, me sujetaron mientras él me golpeaba con el cinturón. Sentí ese fuego familiar arder en mi pecho, pero esta vez no era descontrolado. Esta vez era concentrado. Caminé hacia la ventana enrejada. 10 años haciendo flexiones en estas barras, leyendo cada libro, aprendiendo a controlar la tormenta que llevaba dentro. Los médicos creían que me estaban rehabilitando. Me estaban convirtiendo en algo más letal. Isen, mírame. Mírame bien. Levantó la cabeza. Como mirarse en un espejo. El mismo rostro, las mismas cicatrices, el mismo cuello. La única diferencia, yo me había fortalecido mientras él se había debilitado. Somos idénticos. Nadie podría distinguirnos. La comprensión iluminó su ojo bueno. Evan, no puedes. Esa gente son animales. Sonreí con frialdad. Hermano, llevo 10 años viviendo con animales. La diferencia es que estos están encerrados y aquellos andan sueltos. Lo agarré por los hombros. Te quedarás aquí, donde estás a salvo. Yo saldré a ocuparme de Damián Cross. Voy a proteger a Charlotte y a Avery como debía haberlo hecho desde el principio. Por primera vez, el rostro de Isen reflejó esperanza. En menos de una hora, intercambiamos ropa, documentos de identidad y vidas. 20 minutos después, crucé las puertas del hospital como Isen Miller, con su ropa raída que olía a miedo y derrota. El guardia de seguridad apenas echó un vistazo a los papeles del alta. El trayecto en autobús hasta el este de Portland duró 45 minutos, atravesando barrios cada vez más deplorables. Aceras agrietadas, ventanas tapiadas, hierba seca. Aquí vivía mi hermano, aquí crecía mi sobrina. El número 1247 era una casa azul descolorida, con la pintura desconchada y un patio sucio. El buzón colgaba torcido.
Desde la calle olía a podrido. La llave giró con un chirrido. El olor me golpeó de inmediato. Platos sucios, colillas de cigarrillos, algo agrio. El salón era un caos. Ropa tirada por todas partes, botellas de cerveza vacías, la televisión a todo volumen. De la cocina venían sonidos suaves, alguien intentando no hacer ruido. Entonces la vi. Avery estaba sentada en un rincón, detrás de una cesta de la ropa, casi invisible. Llevaba un vestido rosa manchado, demasiado grande para su menuda figura. Su cabello oscuro caía enredado alrededor de un rostro que debería haber irradiado picardía. En cambio, sus ojos reflejaban el cansancio de alguien mucho mayor. Levantó la vista y se acurrucó aún más en el rincón. «Abuelo», susurró. Se me partió el corazón. Esta niña le tenía miedo a su propio abuelo. «Hola, cariño», le dije en voz baja, agachándome. «Papá», llamó una voz nerviosa desde la cocina. «¿Eres tú?» Charlotte apareció en la puerta. Apenas reconocí a mi sobrina. La mujer llena de vida que recordaba era ahora un fantasma. Dolorosamente delgada, con ojeras profundas, llevaba mangas largas a pesar del calor del verano. Sostenía un paño de cocina como si fuera un escudo. «Ah», dijo con alivio. «Solo eres tú, papá». Pero incluso ese alivio estaba teñido de miedo. Se movía como si esperara un golpe, hombros encogidos, pasos cautelosos. Al agacharse para recoger un juguete, hizo una mueca de dolor y se apoyó en el lado izquierdo. «¿Qué tal tu cita?», preguntó sin mirarme a los ojos. La casa contaba su historia. Juguetes rotos en los rincones, marcas en las paredes, ni cuadros, ni adornos, solo supervivencia. Charlotte volvió a la cocina, moviéndose como un ratón. Avery se quedó en su rincón con una muñeca sin cabeza. Ambas vivían con miedo constante, esperando el próximo golpe. Estaba asimilando esta pesadilla cuando unos pasos pesados resonaron por el pasillo. «Vaya, vaya, vaya. Mira lo que trajo el gato». Beverly Cross estaba de pie en el pasillo como un buitre, con una bata de flores y el pelo gris recogido en un moño apretado. Tenía unos ojos pequeños y malvados que recorrían la habitación con desprecio. «Aquí estás, pedazo de basura», gruñó. «¿Dónde demonios has estado todo el día sentada en la consulta de algún médico mientras mi hijo se mata trabajando para que no te falte un techo?» Charlotte se encogió y Avery se acurrucó aún más en su rincón. Ya habían oído esto antes. «Mira este cuchitril». Beverly pateó una botella de cerveza vacía. «Con razón mi Damián llega estresado a casa». Brenda Cross salió de una habitación con un aspecto que recordaba a una versión más joven y más antipática de su madre. Detrás de ella venía un niño regordete de 5 años con chocolate alrededor de la boca y una actitud arrogante. «El tío Isen ha vuelto», anunció Brenda con sorna. «¡Qué bien!». El niño, Caleb, enseguida se fijó en Avery. Se acercó y le arrebató la muñeca sin cabeza. «Esto es una tontería», declaró. «¿Por qué juegas con juguetes rotos? Tú también eres tonto». «Devuélvemela», susurró Avery. «Y quien lo encuentra se lo queda», gritó, arrojándolo contra la pared, y luego empujó a Avery con tanta fuerza que la tiró al suelo. Charlotte salió corriendo de la cocina. «Caleb, no». Se agachó junto a Avery y la abrazó. «Cariño, ¿estás bien?». «Suéltalo», gritó Beverly. «Ni se te ocurra abrazar a ese mocoso». «Es mi hija», dijo Charlotte en voz baja, abrazando a Avery con gesto protector. Brenda dio un paso al frente y la agarró del brazo, apartándola bruscamente. «Tu hija tiene que aprender a compartir». La oyó. «Cállate». Brenda empujó a Charlotte hacia atrás. «No me dices cómo criar a mi hijo». Envalentonado, Caleb levantó el pie para patear a la llorosa Avery. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió.
Crucé la habitación antes de que nadie pudiera pestañear. Mi mano se cerró sobre el tobillo de Caleb en pleno movimiento de patada. No, dije en voz baja. El niño intentó zafarse, pero mi agarre era firme. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. Suéltame, gritó. Abuela, mamá, insistí. No la toquen. No le quiten sus juguetes. No la empujen. ¿Entiendes? Beverly se abalanzó sobre mí. Suelta a mi nieto. ¿Cómo te atreves? Solté a Caleb y me irguí. Beverly tuvo que estirar el cuello, y algo en mi mirada la hizo retroceder. Tu nieto necesita modales. No me digas cómo criar a mi familia. Bramó, pero su voz había perdido su veneno. No eres más que una aprovechada. Di un paso al frente. Se llevó dos. Las cosas van a cambiar aquí. A partir de ahora. Brenda tomó la mano de Caleb. Vamos, cariño. Vamos a la habitación de la abuela. Pero quiero jugar. Hoy no, dijo Brenda rápidamente, sin apartar la vista de mí. Los tres se retiraron por el pasillo, susurrando frenéticamente. Una puerta se cerró de golpe y quedó bloqueada. Charlotte seguía en el suelo, con Avery en brazos, mirándome con los ojos muy abiertos. Papá, ¿qué te pasa? Nunca les has plantado cara. Me arrodillé junto a las dos. Quizás sea hora de que empiece yo. La casa quedó sumida en un silencio incómodo el resto de la noche, pero sabía que aquello era solo la calma que precede a la tormenta. El rugido del motor de una motocicleta rompió el silencio de la medianoche como una motosierra corta el cristal. Llevaba un rato despierto en el salón, durmiendo en un sofá apolillado, escuchando la respiración tranquila de Charlotte y Avery desde el dormitorio del fondo. El sonido que tanto temía por fin había llegado. Damián Cross estaba en casa. El motor rateó y se apagó con un estallido violento, seguido del golpe seco de algo metálico contra el suelo. Probablemente la moto se había caído. Unos pasos pesados e inestables resonaron en el camino de entrada, acompañados de una sarta de palabrotas que harían sonrojar a un marinero. Maldita moto de mierda. Otra vez perdida. Todo estaba amañado. Me incorporé lentamente, con cada músculo de mi cuerpo tenso como un resorte. Era él. Era el monstruo que había estado aterrorizando a mi familia durante años. Y estaba a punto de entrar por esa puerta, borracho, furioso y buscando a quien lastimar. La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo que sacudió toda la casa. Damián Cross llenó el umbral como una pesadilla hecha carne. Un hombre de casi 2 metros de músculo convertido en grasa, vestido con una camisa de trabajo manchada de grasa y vaqueros que olían a cerveza y cigarrillos. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol, y sus pequeños ojos de cerdo escudriñaron la habitación con la maliciosa inteligencia de un depredador. SHH. Gritó Charlotte con una fuerza capaz de despertar a los muertos. ¿Dónde demonios estás? Tráeme agua ahora mismo. Desde la habitación del fondo se oían susurros frenéticos y el gemido asustado de una niña. Avery se había despertado y estaba asustada. Dije, ahora. Damián volcó una silla de una patada, haciéndola estrellarse contra la pared. ¿Y qué hace este viejo cabrón durmiendo en mi sofá? Me miró fijamente con la mirada que uno le da a algo que está a punto de pisar. En su estado de embriaguez, probablemente pensó que me acobardaría como siempre. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Levántate, viejo, gruñó, tambaleándose ligeramente. Si quieres vivir en mi casa, tienes que seguir mis reglas. Primera regla, cuando llegue a casa, desapareces. Me levanté despacio, con cuidado. En toda mi estatura, solo era un poco más bajo que él. Pero 10 años de entrenamiento en prisión me habían endurecido mucho más de lo que él jamás sería. Tu casa, dije en voz baja. Esta es la casa de Charlotte. Ella paga el alquiler.
El rostro de Damien se contrajo de rabia. ¿Acaso me acabas de contestar? Dio un paso tambaleante hacia adelante, levantando la mano. Te voy a enseñar a respetar, pedazo de mierda. La bofetada que me dio fue brutal. Un golpe torpe, de esos que funcionan con mujeres y niños asustados. Le agarré la muñeca en pleno movimiento, como si atrapara una pelota de softball de lanzamiento lento. ¿Qué demonios? Los ojos de Damián se abrieron de par en par por la sorpresa. Intentó retirar la mano, pero era como si la hubiera atrapado una trampa de acero. Apreté, no lo suficientemente fuerte como para romper nada, solo lo suficiente para llamar su atención. Tenemos que hablar de las nuevas reglas. Suéltame. Intentó darme un puñetazo con la mano libre, pero también le agarré la muñeca. Ahora lo tenía completamente indefenso, con los brazos atrapados, balanceándose como un espantapájaros en una tormenta. Regla número 1, dije, presionando su muñeca derecha. No vuelvas a pegarle a Charlotte. Crack. El sonido de su muñeca al romperse fue seco y nítido, como el de una rama seca al partirse. El grito de Damián podría haber hecho añicos las ventanas. Regla número 2, continué como si nada hubiera pasado. No vuelvas a tocar a Avery jamás. Antes de que pudiera gritar de nuevo, le clavé el puño en el plexo solar con precisión quirúrgica. Se le escapó el aire de los pulmones de golpe y sus ojos se pusieron en blanco. Le solté la muñeca y se desplomó al suelo como un saco de cemento fresco. Desde el pasillo se oían portazos y susurros frenéticos, pero Beverly y Brenda estaban demasiado asustadas para ir a ver qué pasaba. A primera hora de la mañana siguiente, 2 agentes de policía estaban de pie en el porche, con las luces rojas y azules de sus patrullas proyectando sombras sobre el vecindario. El sargento mayor sostenía una libreta mientras su compañero más joven mantenía la mano cerca de su arma. ¿Es usted Ethan Miller?, preguntó el sargento. Sí, señor. Soy el agente Hayes. Este es el detective Campbell. Recibimos una denuncia por agresión. ¿Podemos pasar? Me hice a un lado. Charlotte salió del dormitorio, aferrada a su bata, con Avery asomándose por detrás de sus piernas. Damien estaba sentado, desplomado en una silla de la cocina, con la muñeca derecha inmovilizada con una férula improvisada. Tenía el rostro pálido y sudoroso. Ahí está. Damien señaló con su mano buena. Ese viejo loco me atacó. Me rompió la muñeca sin razón. Quiero que lo arresten. El oficial Hayes nos miró a ambos. Señor, ¿puede contarnos su versión? Llegué a casa del trabajo y él se volvió loco. Damián empezó a agarrarme, a torcerme el brazo. Creo que está sufriendo una crisis nerviosa. El detective Campbell examinó la muñeca de Damien. Es una lesión grave. Señor Miller, ¿cuál es su versión? Busqué en el cajón de la cocina donde Charlotte guardaba documentos importantes. Mi hermano lo había documentado todo. Oficiales, antes de continuar, deberían ver esto. Extendí los informes médicos sobre la mesa. Fotos de moretones, radiografías de costillas rotas, informes médicos que describían lesiones compatibles con violencia doméstica. Todo con más de 2 años de antigüedad, todo con el nombre de Charlotte. Estos son los registros médicos de mi hija, dije en voz baja. Cada vez que la golpeaba. El agente Hayes tomó una foto. El rostro de Charlotte estaba tan hinchado que casi tenía los ojos cerrados. Dios mío. Y estos son mis registros médicos de ayer. Más fotos de violencia. Lo hizo cuando intenté impedir que golpeara a mi nieta. El detective Campbell analizó las fechas. Señor Cross, estos registros muestran un patrón que se remonta a años atrás. Usted nos está diciendo que este anciano lo atacó al azar. Damien se puso roja. Es torpe, dijo Hayes, arqueando una ceja. Se rompió las costillas al caerse. Mira mi muñeca, protestó Damien.
Después de que intentaras pegarle, dije con calma, delante de testigos en su propia casa, donde llevas años abusando de su hija. Charlotte dio un paso al frente, con la voz apenas un susurro. Agentes, es cierto. Todo está en esos archivos. Me pega casi a diario. Ayer golpeó a mi padre cuando intentó proteger a Avery. Los agentes intercambiaron una mirada. El señor Crossalles dijo fríamente, podríamos arrestarlo ahora mismo con estas pruebas. La única razón por la que no lo hacemos es porque sus víctimas aún no han presentado cargos. Pero me rompí la muñeca cuando usted agredió a un anciano en su propia casa. Campbell interrumpió. Tienes suerte de que no haya sido peor. Esta es tu única advertencia. Si nos llaman de nuevo, irás a la cárcel. Dejaron a Damen con la muñeca rota, mirando fijamente el historial médico que destruía la versión de su víctima. Tras la desaparición del coche patrulla, la casa quedó en silencio, salvo por los susurros que provenían de la habitación de Beverly y Brenda. Esa noche, pude oír a Beverly y Brenda susurrando frenéticamente en la cocina, tramando su próximo movimiento. Para la hora de la cena, la familia Cross ya había decidido su estrategia. Beverly salió de su habitación con un semblante casi alegre, mientras que Brenda incluso esbozó lo que podría haber sido una sonrisa. Hasta Damen, a pesar de su muñeca rota, parecía más seguro de sí mismo que desde la visita de la policía. Dicen, llamó Beverly con una voz dulce como la miel que me puso la piel de gallina. ¿Por qué no vienes a cenar con nosotros esta noche? Preparé tu sopa de pollo favorita. Charlotte levantó la vista de donde estaba alimentando a Avery, con una fugaz expresión de sorpresa en el rostro. En todos los años que llevaba viviendo allí, Beverly jamás había invitado a su padre a comer con la familia. Qué amable de tu parte, respondí con cautela, sentándome a la mesa de la cocina. El tazón de sopa que Beverly puso frente a mí olía delicioso, pero algo en su expresión ansiosa me puso en alerta. Vamos, pruébala, me animó, casi saltando de alegría. Le puse más condimento solo para ti. Me llevé la cuchara a los labios, fingiendo tomar un sorbo, y de repente moví el codo como si me hubiera sobresaltado un ruido. El tazón salió volando, salpicando el suelo con la sopa en un charco humeante. ¡Ay no!, exclamé, poniéndome de pie de un salto. Lo siento mucho, Beverly. ¡Qué torpe soy! Su rostro reflejó varias emociones rápidamente, decepción, enfado y, finalmente, una comprensión forzada. No pasa nada. Son cosas que pasan. Pero alcancé a ver la mirada que intercambiaron ella y Brenda. Contaban con que la sopa funcionara. Me haré un sándwich, dije, limpiando el desastre. No te molestes en preparar otra. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso. Alrededor de las 10, anuncié que estaba cansado y me acomodé en el sofá de la sala, tapándome con una manta fina. En cuestión de minutos, respiraba profunda y uniformemente, con la apariencia de un hombre profundamente dormido. Pero no dormía. Todos mis sentidos estaban agudizados, expectantes. Cerca de la medianoche, oí el suave crujido de las tablas del suelo. Alguien se movía por la casa, intentando no hacer ruido. Los pasos se detuvieron frente a la sala, luego se acercaron. Con los párpados entreabiertos, vi la silueta de Damián contra la tenue luz del pasillo. A pesar de su muñeca herida, llevaba una cuerda enrollada en la mano sana. Su rostro reflejaba una determinación sombría mientras se acercaba al sofá. Se movió despacio, con cuidado, intentando no despertar a su víctima. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano para agarrarme del hombro. Fue entonces cuando ataqué. Mi mano se extendió de repente y se cerró alrededor de su garganta antes de que pudiera emitir un sonido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y el terror. Al incorporarme, mi agarre se aflojó, cortándole la respiración. «Voy a algún sitio», susurré. Intentó resistirse, pero 10 años de entrenamiento en prisión me habían dado fuerza.
No podía igualarla, sobre todo con un brazo inútil. En segundos, perdió el conocimiento. Tardé menos de 5 minutos en arrastrarlo hasta el dormitorio y atarlo a la cama con su propia cuerda. Lo amordacé con una funda de almohada para que se callara y luego me aparté para admirar mi obra. Ahora venía lo complicado. Salí sigilosamente por la puerta trasera del dormitorio que daba al pequeño patio y rodeé la casa hasta llegar al lateral donde estaban la habitación de Beverly y Brenda. Respiré hondo y comencé a golpear la pared gritando a todo pulmón, «¡Ayuda, Beverly! Brenda, me está pegando. Ayúdame, por favor». Añadí algunos gemidos convincentes y el sonido de muebles al caer para que la escena fuera aún más impactante. Se ha vuelto loco. Me va a matar. Ayuda. En cuestión de segundos, oí pasos que se acercaban corriendo al dormitorio. Beverly irrumpió en la habitación, empuñando un rodillo de madera como si fuera un arma, con el rostro desencajado por una salvaje alegría. Justo detrás de ella venía Brenda, blandiendo un palo de fregona metálico con el entusiasmo de quien llevaba años esperando este momento. ¿Dónde está? Siseó Beverly, entrecerrando los ojos en la oscuridad. ¿Dónde está ese viejo cabrón? La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por un fino resquicio de luz que entraba por el pasillo. En la cama, alcanzaron a distinguir la silueta de una figura atada y forcejeando. Se oían sonidos ahogados tras lo que parecía ser una mordaza. Allí, Brenda señaló con su arma improvisada. Está intentando liberarse. Lo que no podían ver en la oscuridad era a mí, agachada en un rincón, grabando todo con la cámara de mi móvil. Lo que tampoco pudieron ver fue que la persona atada a la cama no era yo. Esto es por romperle la muñeca a Damián. Beverly alzó el rodillo sobre su cabeza y lo dejó caer con fuerza sobre las costillas de la figura. El grito ahogado que siguió debería haberlos hecho reflexionar, pero estaban demasiado cegados por su sed de sangre como para darse cuenta de que sonaba mal. Y esto es por avergonzar a nuestra familia. Brenda blandió el palo de la fregona como un bate de béisbol, impactando lo que ella creía que era mi hombro, pero en realidad era el brazo ya lesionado de Damián. Más gritos ahogados, más forcejeos desesperados contra las cuerdas. Golpéalo más fuerte, jadeaba Beverly, descargando el rodillo una y otra vez. ¿Qué pague por creer que podía enfrentarse a nosotros? Brenda estaba fuera de sí, propinando una lluvia de golpes a la figura indefensa. ¿Te crees muy valiente ahora, viejo? No tan valiente cuando no puedes defenderte. La paliza duró lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 2 o 3 minutos. Ambas mujeres jadeaban, el sudor les corría por la cara mientras se turnaban para golpear a su víctima con todo lo que tenían. Finalmente, Beverly retrocedió, secándose la frente con el dorso de la mano. Creo que ha aprendido la lección. ¿Lo desatamos? Preguntó Brenda, aún aferrada a su arma. Todavía no. Que piense en lo que le pasa cuando se mete con la familia Cross. Fue entonces cuando me levanté y encendí la luz. El repentino resplandor hizo que ambas mujeres entrecerraran los ojos y se los cubrieran. Cuando recuperaron la visión, se encontraron ante una escena que las atormentaría en sus pesadillas para siempre. Damián yacía atado a la cama, con el rostro cubierto de sangre y moretones, y la muñeca fracturada doblada en un ángulo imposible. Sus ojos, desorbitados por el dolor y el terror, se movían por encima de la mordaza, y su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. El rodillo de Beverly cayó al suelo con un estrépito. Brenda abrió la boca en una perfecta O de horror. Sorpresa, dije con calma, sosteniendo mi teléfono con la cámara aún grabando. Aquí está la prueba. Dios mío, susurró Beverly, mirando a su hijo inconsciente. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que has hecho, corregí, es cometer una agresión con agravantes con armas, todo grabado en video, con un audio claro donde admites que fue por venganza. Brenda temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie.
Pensamos que dijiste que yo había dicho que Damián me estaba pegando. Asumiste que yo era la atada. Esa suposición les acaba de costar a ambos unos 10 años de cárcel. Beverly cayó de rodillas junto a la cama, extendiendo la mano hacia Damián con manos temblorosas. Cariño, lo siento mucho. No lo sabía. No era mi intención. No lo toques, le espeté. Ya has hecho suficiente daño. Volví a levantar el teléfono, asegurándome de que vieran la luz roja de grabación. Esto es lo que va a pasar. Voy a llamar al 911. Los dos irán a la cárcel. Y este video hará que te quedes ahí por mucho tiempo. Ambas mujeres lloraban. La realidad de lo que habían hecho finalmente las golpeaba. En cuestión de minutos, estaba llamando al 911 para reportar una agresión grave. El sonido ensordecedor de las sirenas rasgó la noche como una sinfonía de justicia. Luces rojas y azules iluminaban el estrecho callejón con destellos mientras dos patrullas y una ambulancia se apretujaban en el reducido espacio frente a la casa. El oficial Hayes fue el primero en entrar, con la mano sobre su arma hasta que me vio de pie, tranquilo, en la sala. El detective Campbell lo siguió de cerca, junto con dos paramédicos que empujaban una camilla. Señor Miller, ¿cuál es la situación? Pregunté, mostrando mi teléfono. Tengo evidencia en video de una agresión con agravantes con armas mortales. Los llevé a la habitación donde Beverly y Brenda estaban acurrucadas en un rincón, aún en estado de shock por lo que habían hecho. Damien yacía inconsciente en la cama, respirando con dificultad. Jesucristo, murmuró uno de los paramédicos de inmediato, poniéndose a trabajar y revisando los signos vitales de Damien. Este hombre está muy mal. Múltiples contusiones, posible hemorragia interna y la muñeca completamente destrozada. El detective Campbell miró el rodillo de amasar y el palo de fregón ensangrentados en el suelo, y luego a las dos mujeres. Señoras, están arrestadas por agresión con agravantes. Pero Beverly empezó a protestar. Señora, no me importa lo que usted piense. Golpeó a un hombre con armas mientras estaba atado a una cama. Eso es intento de asesinato, en mi opinión. El agente Hayes ya les estaba leyendo sus derechos mientras les colocaba las esposas. Brenda sollozaba desconsoladamente mientras Beverly miraba horrorizada a su hijo inconsciente. El video lo muestra todo, le dije al detective Campbell, entregándole mi teléfono. Entraron armados, admitieron que era por venganza y lo golpearon durante varios minutos mientras estaba indefenso. Campbell vio la grabación, y su expresión se ensombreció con cada segundo que pasaba. Esta es una de las pruebas de agresión más claras que he visto en mi vida. Estas mujeres van a estar mucho tiempo en prisión. Los paramédicos subieron a Damien a la camilla y trabajaron frenéticamente para estabilizarlo. Necesitamos llevarlo al Hospital General de Portland inmediatamente. Tiene al menos 3 costillas rotas y me preocupa una hemorragia interna. Mientras lo sacaban en silla de ruedas, Beverly gritó desesperada, «Maldita sea, cariño. Lo siento. No sabía que eras tú». «Guárdatelo para el juez», dijo el agente Hayes, guiándola hacia el coche patrulla. En menos de una hora, la casa estaba vacía, salvo por mí, Charlotte Avery y un niño de 5 años muy confundido. Caleb estaba de pie en medio de la sala, mirando a su alrededor las manchas de sangre y los muebles volcados, intentando asimilar lo que había pasado. Su abuela y su madre habían muerto. Su tío estaba en el hospital. Y el anciano al que había estado molestando ahora estaba al mando. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con voz débil. Tu mamá y tu abuela hicieron algo muy malo, le expliqué, agachándome a su altura. Hicieron daño a alguien, así que la policía tuvo que llevárselos. Le temblaban los labios. A pesar de su comportamiento infantil, seguía siendo un niño asustado cuyo mundo acababa de derrumbarse. ¿Yo también estoy en problemas?, susurró. Depende, dije con seriedad. ¿Recuerdas cómo trataste a Avery?
Asintió con la cabeza, avergonzado. ¿Y recuerdas lo que te dije sobre cómo deben comportarse los caballeros? Asintió de nuevo. Bueno, Caleb, verás. Tu madre y tu abuela van a estar fuera un tiempo. Eso significa que te quedarás con nosotros, y en esta casa tenemos reglas. Me levanté y me acerqué a donde Avery espiaba por detrás de las piernas de Charlotte. Avery, dije formalmente, te nombro reina de esta casa, y a ti también, Caleb. Me volví hacia el muchacho. Ahora eres Sir Caleb, y has jurado proteger a la reina Avery y velar por su felicidad y seguridad. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par. A pesar de todo, la idea de ser caballero le resultaba claramente atractiva. ¿Qué hace un caballero?, preguntó. Un caballero comparte sus juguetes con la reina. Un caballero jamás empuja ni golpea a la reina. Un caballero se asegura de que la reina reciba la mejor comida y la silla más cómoda. ¿Puedes hacer eso, Sir Caleb? Miró a Avery, quien lo observaba con cautelosa esperanza en los ojos. Sí, dijo en voz baja. Puedo hacerlo. 7 días después de la agresión, Damen entró cojeando por la puerta principal con el brazo en cabestrillo y las costillas vendadas. Detrás de él venían Beverly y Brenda, ambas con un aspecto que parecía haber envejecido 10 años durante su semana en la cárcel del condado. Sus monos naranjas habían sido reemplazados por ropa arrugada, pero la mirada de derrota en sus ojos seguía intacta. Vaya, vaya, dije desde mi asiento en la mesa de la cocina, donde había estado ayudando a Avery con un libro para colorear. Estamos todos aquí. Damen apenas podía mirarme. Su madre lo había golpeado tan brutalmente que había necesitado cirugía para reparar una hemorragia interna. La ironía era evidente para todos. Ya volvimos, murmuró, evitando mirarme a los ojos. Los cargos fueron retirados cuando me negué a testificar. Qué amable de su parte, respondí. Pero tenemos que hablar del nuevo acuerdo. Me levanté y caminé hacia la encimera de la cocina, donde había preparado una carpeta llena de documentos. Ahora que todos han regresado, es hora de ajustar cuentas. Beverly entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de cuentas? Bueno, veamos. Abrí la carpeta. 7 años en los que Charlotte pagó el alquiler de esta casa mientras tú vivías a costa de los demás. 7 años de facturas médicas por el maltrato de tu hijo. 7 años de terapia para superar el trauma que mi nieta va a necesitar. Dolor y sufrimiento. Angustia emocional. Deslicé un papel sobre la mesa. $400,000. Eso es lo que le debes a esta familia. Damen se quedó boquiabierto. $400,000. ¿Estás loco? No tenemos ese dinero. Pues lo conseguirás. Liquida tus bienes. Consigue préstamos. Vende todo lo que tengas. Me da igual cómo lo hagas, pero vas a pagar. Brenda soltó una carcajada amarga. Y si no lo hacemos, levanté mi teléfono, mostrando el video que ya había sido copiado a varias cuentas en la nube. Esto se volverá viral en todas las redes sociales. Sus rostros, sus nombres, sus voces admitiendo la agresión. Buena suerte encontrando trabajo o vivienda después de eso. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de los crayones de Avery sobre el papel. Hay una cosa más, continué. Charlotte se está divorciando de ti, Damián. Hoy, los papeles ya están presentados. Charlotte salió del dormitorio vestida con ropa limpia y cargando una pequeña maleta. Por primera vez en años, se irguió, con los hombros hacia atrás y la cabeza en alto. Me llevo a Avery y me mudo con mi padre, anunció. El verdadero. ¿Qué quieres decir con el verdadero?, preguntó Beverly con suspicacia. En ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo y Ethan entró. Mi hermano gemelo tenía mejor aspecto que en años. Su rostro estaba más lleno, sus ojos brillantes y claros. Hola a todos,
dijo con una sonrisa. Los médicos dicen que me he recuperado de forma asombrosa. Increíble. Lo que una semana de paz y tranquilidad puede hacer por la salud mental de un hombre. La familia Cross lo miró fijamente, luego a mí, y después de nuevo a él, intentando asimilar lo que veían. Verán, les expliqué, mientras ustedes se dedicaban a destruirse entre sí, mi hermano estaba recibiendo la ayuda que necesitaba y yo estaba obteniendo la justicia que mi familia merecía. Isen se acercó y rodeó a Charlotte con el brazo. Vamos, cariño. Vámonos a casa. Mientras nos preparábamos para irnos, me volví hacia las 3 personas destrozadas sentadas a la mesa de la cocina. ¿Saben? Durante 7 años hicieron la vida imposible a mi familia porque creían que podían. Porque creían que éramos débiles. Porque creían que nadie se atrevería a plantarles cara. Cargué a Avery, quien me rodeó el cuello con sus brazos, confiada. Pero hay algo que nunca entendiste de la familia: cuando lastimas a uno de nosotros, nos lastimas a todos. Y cuando amenazas a nuestros hijos, despiertas algo en nosotros que no quieres enfrentar. Los miré a cada uno a los ojos. A veces, quienes parecen débiles solo esperan el momento oportuno para demostrar su verdadera fortaleza. Salimos de esa casa y nunca miramos atrás. Charlotte consiguió el divorcio. Recuperamos nuestro dinero. Y Avery tuvo la infancia que merecía. Pero lo más importante es que nos recuperamos el uno al otro. Porque, al fin y al cabo, la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de quien está dispuesto a luchar por ti cuando el mundo se oscurece. Se trata de quien cambiará de lugar contigo cuando ya no puedas luchar más. Se trata de un amor más fuerte que el miedo y de una valentía más profunda que la ira. Al recordar esta historia real, me doy cuenta de que me convertí en alguien que jamás pensé que sería. 10 años en ese hospital no me quebraron. Me forjaron como un arma. Pero aquí está la clave: no te conviertas en alguien como yo. No dejes que la ira te consuma hasta que la violencia se convierta en tu único lenguaje. Pasé una década aprendiendo a controlar mi rabia. Pero la verdad es que debería haber aprendido a canalizarla de otra manera. Dios nos dio fuerza, no solo para luchar, sino para proteger. La lección no es que tengas que romper huesos para defender a tu familia, sino que tienes que intervenir antes de que la situación llegue a ese extremo. Esas historias que nos contamos sobre ser demasiado viejos, débiles o cansados para marcar la diferencia son mentira. La edad no te hace impotente, te da sabiduría. La experiencia no te hace frágil, te hace peligroso para quienes se aprovechan de los inocentes. Mi consejo: no esperes a que tu familia se rompa antes de actuar. No dejes que los abusadores te convenzan de que mantener la paz significa aceptar el maltrato. Y jamás pienses que ser amable es sinónimo de debilidad. Esta historia real me enseñó que a veces el amor se manifiesta como furia. A veces, proteger a tu familia significa convertirte en la tormenta que temen. Pero Dios mío, ojalá hubiera encontrado otra manera. La verdadera lección de estas historias de abuelos no se trata de venganza, sino de reconocimiento. Hay que reconocer las señales a tiempo. Habla cuanto antes. Busca ayuda antes de que la situación explote. Porque una vez que cruces esa línea que yo crucé, no hay vuelta atrás. Todas las familias tienen a alguien como Isen, alguien amable que necesita protección. Y todas las familias necesitan a alguien dispuesto a ser su escudo. Intenta ser un escudo más inteligente que el que yo fui. Esta historia real nos cambió a todos. Ruego que la tuya tenga un final más feliz. Si esta historia te hizo pensar en las personas protectoras de tu familia, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario abajo sobre alguna ocasión en que alguien te defendió. Y no olvides suscribirte para leer más historias reales que importan. A veces, las historias más conmovedoras sobre abuelos son las que nos recuerdan de lo que somos capaces cuando el amor está en juego. Se está haciendo mayor y olvidadizo. Nos preocupa su capacidad para mantener una propiedad tan grande.
Mi hijo Sterling se lo contó al agente inmobiliario, sin saber que yo lo escuchaba. En la cena de Acción de Gracias, demostré lo buena que es mi memoria y les destrocé la vida con un solo sobre. Antes de contarles qué contenía, dejen un comentario con su ubicación si creen que la traición familiar es la peor de todas. Jamás pensé que mis propios hijos conspirarían para robarme mi casa y mandarme a morir a una residencia de ancianos. Pero aquí estamos. Me llamo Harrison Clark y dediqué 40 años a construir puentes. Entiendo los puntos de tensión en los cimientos, como pequeñas grietas se convierten en fallas catastróficas. Lo que no vi fueron las fracturas que se estaban formando en mi propia familia. Esta mansión victoriana ha albergado a los Clark desde 1897. Cuando Marta falleció hace 8 años, me convertí en su único guardián, decidido a mantener viva su memoria a través de la tradición. Cada día de Acción de Gracias, abría estas puertas como ella lo hacía al recibir a nuestros 3 hijos en Bull Street. Garrett, Sterling y Vivian llenaban estas habitaciones de risas, como en los viejos tiempos. Durante años, funcionó. La casa volvía a respirar. La vajilla de Marta relucía, sus recetas daban calidez a la cocina y, por preciosos instantes, la tristeza se disipaba como la niebla matutina sobre el río Savannah. Pero los cimientos se tambalean. Lo que empieza como un simple ajuste se convierte en algo más peligroso. Empecé a notar cosas que solo un ingeniero nota, cambios en la distribución de cargas, variaciones en los patrones de tensión, llamadas que cesaban al entrar en las habitaciones. Conversaciones sobre el valor de las propiedades disfrazadas de interés casual, miradas que medían las molduras en lugar de admirarlas. Mis hijos dejaron de ver un hogar. Empezaron a ver bienes. La casa que había albergado a 4 generaciones estaba siendo tasada por las mismas personas a las que había protegido. El puente que había construido entre el pasado y el futuro soportaba un tráfico que nunca imaginé. Este año se sintió diferente, aunque no podría explicar exactamente por qué. Tal vez fueron las llamadas telefónicas en voz baja de Sterling, o la forma en que Amanda, de repente, fotografió habitaciones que había ignorado durante décadas. Tal vez fue la forma en que me miraron. No con los ojos de niños que ven a su padre, sino con la fría evaluación de contratistas que valoran la vida útil restante de una estructura. Tengo 65 años y he aprendido que los fracasos más peligrosos se producen lenta y visiblemente hasta que un día todo se derrumba. Debería haber hecho los cálculos con mi propia familia. Debería haber puesto a prueba la resistencia de los lazos familiares y la lealtad. Pero todo estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginé. A veces, el puente que crees sólido se ha estado desmoronando silenciosamente bajo tus pies, y no te das cuenta hasta que ya estás cayendo. Durante 8 años, los recibí con los brazos abiertos, sin sospechar jamás que veían mi generosidad como debilidad. El deterioro fue sistemático y profesional. En 2015, Garrett llevó flores a la tumba de Marta. En 2016, llevó una cinta métrica. Vi cómo mi comedor se convertía en el centro de operaciones de Sterling. Papeles esparcidos como planes de batalla. Llamadas a medianoche. Mis alfombras persas desgastadas por su andar. Solo necesita refuerzo, murmuraba, mirando la moldura como si de ella dependiera su salvación. Amanda empezó a fotografiarlo todo para el recuerdo, según decía. Pero sus ojos calculaban metros cuadrados, no sentimientos. Vivian perfeccionó el arte de la impotencia estratégica. Sonrisas dulces durante la cena, misteriosos dolores de cabeza al limpiar. No se me da bien esto, susurraba, desapareciendo escaleras arriba mientras yo limpiaba las huellas dactilares de sus hijos del piano de Marta. 4 días se convirtieron en 5. 5 en una semana. Mi factura del supermercado se triplicó. Dormían hasta el mediodía, exigían café recién hecho y esperaban 3 comidas preparadas a la hora acordada. Me convertí en el empleado de mi propia casa. La pregunta empezó de forma inocente: papá, ¿no es esta casa demasiado grande? ¿Has pensado en mudarte a una más pequeña?
¿Qué pasa cuando no puedes encargarte del mantenimiento? Pero sus ojos contaban otra historia. Sterling comprobó la estabilidad de la barandilla. Garrett midió los marcos de las ventanas. Dejaron de preguntar por mi salud y empezaron a evaluar mi longevidad. En 2021 llegaron contratistas, amigos que, casualmente, se especializaban en la venta de propiedades. En 2022 llegaron revistas inmobiliarias que aparecían casualmente sobre mi mesa de centro. Llegaban esperando una licencia por servicios, esperando una herencia. Cocinaba para 12, limpiaba para 12, recibía a 12. Me trataban como a la cuidadora de su futura propiedad. El punto de quiebre llegó la Navidad pasada cuando encontré a Amanda en la habitación de Marta revisando joyeros. Solo admiraba el gusto de mamá, dijo, pero la aplicación de tasación en su teléfono indicaba lo contrario. Para 2022, ya no hospedaba a mi familia. Dirigía un complejo turístico gratuito para desconocidos desagradecidos que, por casualidad, compartían mi ADN. Algo estaba cambiando en la dinámica familiar, pero aún no lo percibía. Como la fatiga del metal, el daño se producía en lugares que no podía medir hasta el día en que toda la estructura colapsará catastróficamente. Simplemente ignoraba que ya habían comenzado la demolición. La primera grieta en su fachada apareció una sofocante tarde de agosto, cuando regresé de la ferretería antes de lo previsto. Aquella dinámica cambiante que había presentido estaba a punto de manifestarse de la forma más devastadora posible. Había ido a Lowe's a comprar burletes, ese tipo de mantenimiento que evita que una casa de 126 años se derrumbe. El calor de Georgia era brutal, incluso para finales de verano, y acortaba mis recados cuando la humedad se volvía insoportable. La puerta principal se abrió silenciosamente. Algo de lo que siempre me había enorgullecido, esas bisagras bien engrasadas que, según Marta, me hacían sonar como un fantasma al llegar a casa. Hoy, ese silencio me sería útil de maneras que jamás imaginé. La voz de Sterling llegó desde mi estudio, segura y profesional. Sí, es una casa victoriana de 1897 en el distrito histórico. Ubicación privilegiada, pisos de madera originales en toda la casa. Su valor de mercado actual fácilmente alcanza los 2.8 millones. Me quedé paralizada en el pasillo, con la bolsa de compras aún en la mano. Se está haciendo mayor, cada vez olvidadizo. Nos preocupa su capacidad para mantener una propiedad tan grande. El tono de Sterling era frío y distante, como si estuviera hablando de un edificio en ruinas, no de su padre. La voz al otro lado de la línea se oía débil a través del altavoz. El momento oportuno para comprar en el mercado es crucial. El otoño suele ser la mejor época para este segmento demográfico. Los compradores están pensando en cerrar la compra antes de las fiestas. Sentía las piernas temblorosas. Me apoyé contra la pared, oculta tras la curva de la escalera. Hemos investigado residencias para mayores, continuó Sterling. Sunset Manor tiene excelentes reseñas. Cuidados integrales, jardines preciosos. Sería mucho más feliz allí. La voz de Catherine se unió a la conversación. ¿Cuándo pueden venir a hacer una evaluación completa? Preferiríamos resolver esto antes de que se encariñe demasiado con quedarse. Demasiado encariñado con mi propia casa. La familia está de acuerdo en que es lo mejor para todos, dijo Sterling con la autoridad de quien jamás me había preguntado qué quería. Retrocedí lentamente, mi precisión de ingeniero fallándome por primera vez en décadas. Me temblaban las manos al dejar la bolsa en la cocina. La junta de goma se esparció por la encimera de Marta como prueba de mi propia obsolescencia. Sterling estaba valorando mi vida como si fuera una mercancía. No solo la casa, yo, mi independencia, mis recuerdos, los años que me quedaban. Había calculado mi valor hasta el último centavo y me consideraba prescindible. No se trataba de una preocupación espontánea por un padre anciano. Era premeditación, planificación.
Habían estado hablando de mi futuro sin que yo pudiera decidir dónde viviría, cómo moriría, qué pasaría con todo lo que Marta y yo habíamos construido juntos. Lo peor no fue la traición en sí, sino la frialdad con la que la llevaron a cabo. Sterling hablaba de enviarme a Sunset Manor como si estuviera gestionando un trastero para muebles que ya no quería. En ese momento, comprendí que mis hijos ya no visitaban a su padre. Estaban valorando su herencia, y yo solo era un obstáculo para liquidarla. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición y si se trataba simplemente de avaricia o de algo mucho peor. Ellen se me acercó nerviosa aquella mañana de septiembre, aferrada a algo que lo cambiaría todo. Habían pasado 2 semanas desde que escuché la conversación inmobiliaria de Sterling, y había estado estudiando a mis hijos como si fueran planos arquitectónicos, buscando señales de un daño más profundo. Debía haber sabido que Ellen sería quien me mostraría hasta qué punto se habían resquebrajado los cimientos. Llevaba formando parte de nuestra familia más tiempo que algunos matrimonios, llegando cada mañana con la discreta eficiencia que Marta siempre había apreciado. Esta mañana, su calma habitual había sido reemplazada por algo que nunca antes había visto. Miedo. Clark, dijo en un susurro. Hay algo que debes ver. Me entregó una carpeta de manila, con las manos temblando ligeramente. Encontré esto en el maletín de Sterling ayer cuando limpiaba la habitación de invitados. No entendí qué significaba, pero los documentos que contenía me helaron la sangre. Los papeles de la hipoteca, en papel con membrete oficial del banco. Mi nombre escrito con pulcritud arriba, pero la firma de abajo era de otra persona. Esa no es mi letra, dije, aunque ambos ya lo sabíamos. Tomé el teléfono y marqué First National. Mis manos temblaban más de lo debido. Años de gestión de crisis en obras me habían enseñado a funcionar incluso cuando todo se desmoronaba. ¿Ha habido algún tipo de error con mi hipoteca? Le dije al agente de préstamos, no hay ningún error, señor Clark. Su préstamo con garantía hipotecaria fue aprobado hace 3 meses, $120,000. Su hijo, Sterling, presentó todos los documentos de poder notarial necesarios. La sala se puso tensa. Yo nunca firmé ningún poder notarial. El silencio al otro lado de la línea se extendió como un cable bajo demasiada tensión. Señor, creo que debe venir inmediatamente, la voz de Ellen interrumpió mi asombro. Señor Clark, hay más. Sacó su teléfono y me mostró una libreta donde había estado anotando algo. Sterling ha estado recibiendo llamadas de casas de cambio de criptomonedas. Llamadas furiosas. Lo oí llorar por teléfono con Catherine la semana pasada. Lo perdió todo, ¿verdad? Ella asintió. Hasta el último centavo, y ahora. Señaló los papeles de la hipoteca. Volví a llamar al banco. ¿Qué pasa si no se paga este préstamo? Si no recibimos el pago en 60 días, iniciaremos el proceso de ejecución hipotecaria. Lo siento, señor Clark, pero parece que la documentación está en regla por nuestra parte. 60 días. Sterling puso en riesgo mi casa, la de Marta, 4 generaciones de historia familiar, por especulación con criptomonedas. Falsificó mi firma en documentos legales y dilapidó dinero que nunca le perteneció. Ellen permaneció en silencio mientras yo asimilaba la magnitud de lo que mi hijo había hecho. No solo planeaba robar mi casa, sino que ya la había robado. La escritura aún podría estar a mi nombre, pero ahora era propiedad del banco gracias al fraude de Sterling. ¿Qué clase de hombre roba a su propio padre?, pregunté a la habitación vacía. De esos desesperados, respondió Ellen en voz baja. Pero, señor Clark, los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Si es capaz de falsificar su firma, no hizo falta que terminara. Si Sterling cometía fraude hipotecario, ¿de qué más era capaz? Mi hijo no solo había planeado robarme la casa. Ya me la había robado.
Y ahora tenía 60 días para averiguar cómo salvar todo lo que Marta y yo habíamos construido o verlo desaparecer para pagar sus deudas de juego. Necesitaba tiempo para asimilar esta devastadora traición. Pero el tiempo era precisamente lo que la avaricia de Sterling me había robado también. Mientras buscaba los documentos originales de la hipoteca, encontré algo que me dejó sin aliento. Asimilar la devastadora traición de Sterling me había absorbido por completo, pero necesitaba los documentos originales de la propiedad para demostrar el fraude hipotecario. El antiguo escritorio de Marta, el que había heredado de su abuela, parecía el punto de partida lógico. Lo había evitado durante 8 años. Demasiados recuerdos habitaban esos cajones. Demasiada esencia de Marta aún perduraba en la meticulosa organización de sus papeles. Pero la desesperación te hace valiente, y el plazo de 60 días de Sterling no dejaba lugar para sentimentalismos. Los cajones principales contenían lo que esperaba: pólizas de seguro, declaraciones de impuestos, el papeleo rutinario de una vida plena. Pero al indagar más a fondo, mis dedos encontraron algo inusual. Un compartimento oculto cuya existencia desconocía. Dentro había un sobresellado, con la letra de Marta inconfundible sobre el papel color crema. Solo se abrirá si nuestros hijos demuestran no ser dignos de nuestro amor, Marta. Me temblaban las manos al romper el sello. El verdadero testamento de Marta, fechado una semana antes de su muerte, estaba escrito con su cuidada caligrafía, con la precisión de quien sabía que el tiempo se le acababa. Mi querido Harrison, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces nuestros temores sobre los niños se han confirmado. Los he visto cambiar estos últimos años, he visto cómo nos miran a nosotros y a nuestra casa. Si han olvidado los valores que les inculcamos, si el amor ha sido reemplazado por la avaricia, entonces todos nuestros bienes deberían destinarse a donde más se necesiten, a niños desamparados. El lenguaje legal era claro y vinculante. Si Harrison determina que nuestros hijos han olvidado que el amor sin respeto no es amor en absoluto, entonces todos los bienes, inversiones y activos se transferirán de inmediato a organizaciones benéficas infantiles en el área de Savannah. Marta sabía, de alguna manera, que mi brillante esposa había previsto este día y se había preparado para él. Encontré más pruebas en sus archivos: correspondencia con hospitales infantiles, reuniones con abogados a quienes no conocía, conversaciones sobre la creación de fideicomisos. El testamento que mis hijos me mostraron después de su funeral era una falsificación. Habían ocultado los verdaderos deseos de Marta y creado su propia versión, una que les garantizaba la herencia, sin importar su comportamiento. A la mañana siguiente, conduje hasta el bufete de abogados de James Patterson en el centro. Él había sido elegido por Marta, no por mí, un hombre cuya reputación de integridad era legendaria en los círculos legales de Savannah. Necesito cumplir los verdaderos deseos de mi difunta esposa, le dije, colocando el testamento de Marta sobre su escritorio de caoba. Patterson leyó atentamente su expresión, que se volvía más seria con cada párrafo. Esto es irrefutable, señor Clark. Su esposa fue muy minuciosa. Esa tarde me reuní con la fundación del Hospital Infantil de Savannah. La directora de desarrollo, una mujer amable de mirada dulce, sonrió con tristeza cuando me presenté. Clark habló con nosotros varias veces antes de fallecer. Dijo que esperaba que nunca fuera necesario, pero quería tener todo listo por si acaso. Dijo que prefería ayudar a niños que no tenían nada que recompensar a niños que lo habían olvidado todo. Octubre pasó volando entre preparativos legales. Cada documento tenía que ser perfecto, cada contingencia debía estar prevista. Marta me había dado el arma perfecta contra la avaricia de mis hijos, pero debía usarla con cuidado. La ironía no me pasó desapercibida. Mientras Sterling falsificaba documentos para robarme, yo preparaba documentos para honrar los más profundos deseos de mi esposa. Mientras él destruía los cimientos de nuestra familia, yo construía algo que perduraría más allá de todos nosotros. Marta me había dado la manera perfecta de honrar su memoria y enseñarles a nuestros hijos la lección que tanto necesitaban.
Este día de Acción de Gracias sería diferente a cualquier otro en la historia de nuestra familia. El último regalo de Marta salvaría a nuestra familia o culminaría lo que la avaricia de Sterling había comenzado. De cualquier forma, finalmente se haría justicia. La mañana de Acción de Gracias se sentía como la calma antes de la tormenta que se había estado gestando durante 8 años. El comedor nunca había lucido tan elegante. Ellen se había superado a sí misma con la mesa puesta. La mejor vajilla de Marta relucía bajo la lámpara de araña de cristal. Los centros de mesa otoñales, dispuestos con precisión matemática, contenían los cubiertos suficientes para la familia que estaba a punto de desmoronarse. A diferencia de cualquier otro día de Acción de Gracias en nuestra historia, este lo cambiaría todo. Llegaron rebosantes de alegría, riendo y bromeando mientras llenaban el vestíbulo de abrigos y conversaciones. Sterling parecía especialmente jovial, casi dando saltitos mientras observaba las habitaciones. Papá por fin ha entrado en razón con lo de mudarse a una casa más pequeña, le susurró a Catherine lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Esta casa dará una fortuna. Garrett asintió con aprobación al ver las últimas fotos de Amanda de la moldura del techo. El momento para comprarla no podía ser mejor. Incluso Vivien parecía más ligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No tenían ni idea de que se acercaban a su propio juicio final. La cena transcurrió con normalidad. El pavó, trinchado con precisión, se sirvió con cortesía ensayada y la charla trivial fluía como el vino. Elogiaron la cocina de Ellen, admiraron la decoración otoñal, hablaron de todo menos de lo que realmente los había traído. Al terminar el postre, me levanté lentamente, mi mente de ingeniero calculando el momento exacto para lograr el máximo impacto. Antes de dar las gracias, dije, interrumpiendo su charla animada, tenemos que hablar de algunas verdades. Se hizo un silencio sepulcral. Sterling se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. He pedido a mi abogado que nos acompañe como testigo de lo que ocurra a continuación, dije, señalando a James Patterson, que se adelantó desde el pasillo donde esperaba. Sterling palideció. Papá, ¿qué pasa? Sterling, dije, dejando los documentos de la hipoteca sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio. ¿Quieres explicarme la hipoteca de $120,000 que falsificaste sobre mi casa? El silencio era ensordecedor. La copa de vino de Catherine se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el plato de porcelana de Marta. Puedo explicarlo. Sterling tartamudeó, pero su voz se quebró como la de un adolescente pillado robando. Te jugaste $120,000 robados en criptomonedas, continué con voz firme como una roca. Dinero que obtuviste falsificando mi firma y falsificando poderes notariales. Garrett se puso de pie de un salto. No tenía ni idea. Soy funcionario judicial. Sterling, me prometiste que se lo dirías, siseó Catherine con lágrimas en los ojos. Pero no había terminado. Hay algo más que debes saber, dije, sacando el sobresellado de Marta. El verdadero testamento de tu madre. Leí las palabras de Marta en voz alta, su voz pareció llenar la habitación desde el más allá. El amor sin respeto no es amor. Si nuestros hijos han olvidado los valores que les inculcamos, todos los bienes irán a parar a organizaciones benéficas infantiles. Vivian Saab rompió el silencio. Nunca vimos este testamento. Porque lo escondiste, respondí, y falsificaste uno, igual que Sterling falsificó los papeles de la hipoteca. El representante de la organización benéfica se adelantó, tal como había acordado. Siguiendo los deseos de Marta y en conciencia, dono esta casa y toda mi herencia a la fundación del Hospital Infantil de Savannah. Las palabras les impactaron como un golpe físico. Amanda se llevó la mano al pecho. Douglas se aferró a la mesa para no caerse. Sterling parecía a punto de vomitar. Y Sterling, añadí, mirándolo a los ojos, que reflejaban terror, el FBI estará muy interesado en tu fraude hipotecario.
James ya ha llamado. El momento de absoluto silencio que siguió fue algo que jamás había experimentado. Era el sonido de una familia autodestruyéndose por la avaricia, enfrentando finalmente las consecuencias de la sabiduría de Marta, demostrándose desde el más allá. El silencio que siguió fue ensordecedor. No solo silencio, sino la completa ausencia de todo lo que alguna vez nos había convertido en una familia. La explosión que siguió no fue solo ira. Fue puro pánico desesperado. Aquel silencio ensordecedor se hizo añicos como cristal cuando comprendieron la magnitud de su situación. Esto ya no era una simple disputa familiar. Eran cargos criminales que los habían arruinado económicamente y la destrucción total de todo aquello en lo que habían confiado. Sterling fue el primero en quebrarse. Papá, puedo explicarlo. Iba a contártelo. Su voz se elevó con cada palabra, como la de un hombre ahogándose en sus propias mentiras. Necesitábamos el dinero. Catherine gritó, completamente desquiciada. El negocio de Sterling estaba en quiebra. Los acreedores nos llamaban a diario, pero Garrett Eber, el abogado, inmediatamente se puso en modo de autoprotección. No sabía nada de fraude hipotecario. Soy funcionaria judicial. Podría ser destituida. El rostro de Amanda se contrajo de rabia. Esto es una locura. No puedes simplemente regalar la herencia de nuestros hijos. Tenemos derechos. Papá, por favor. Vivian rompió a llorar, su dulce fachada se derrumbó. Nunca quisimos hacerte daño. Solo nos preocupaba que estuvieras sola en esta casa tan grande. Douglas intentó mediar, con la voz temblorosa. Quizás deberíamos dejar esto y hablar en privado. Buscar una solución. Pero yo permanecí completamente tranquila. La fuerza de Marta fluía por mis venas como acero reforzado. Tu madre predijo este preciso momento, dije, sacando más fragmentos de la carta de Marta. Ella escribió, cuando se enfrenten a su codicia, culparán a todos menos a sí mismos. Se victimizarán mientras victimizan a otros. Exigirán derechos que nunca se ganaron y amor que nunca dieron. La precisión de las predicciones de Marta era devastadora. Cada palabra que había escrito se estaba cumpliendo tal como lo había previsto. Su desesperación crecía como un edificio bajo una presión excesiva. Vamos a impugnar esto. Gritó Garrett, perdiendo la compostura profesional. No estás en tus cabales. Ningún tribunal lo aprobará. Estás destruyendo a la familia por dinero. Sterling acusó, sin captar la ironía por completo. Y los nietos, suplicó Vivian, intentando una última manipulación. Son inocentes. Los estás castigando por nuestros errores. Me levanté lentamente, mi mente de ingeniero calculando el momento exacto para mis últimas palabras. Querías tanto mi casa, dije, con la autoridad que me daban 4 décadas construyendo cosas que perduran. Olvidaste que aún vivía en ella. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio de derrota, no de sorpresa. Vete, dije en voz baja. Todos ustedes, y no regresen hasta que recuerden lo que realmente significa la familia. James Patterson dio un paso al frente, recordando que esto ya no era solo un drama familiar. Era un asunto legal. El FBI querrá entrevistar a Sterling esta semana, dijo con naturalidad. Fue entonces cuando cundió el pánico. Sterling palideció. Catherine empezó a hiperventilar. Incluso Garrett parecía aterrorizado, consciente de que los crímenes de su hermano podrían afectar su carrera legal. Salieron por etapas, como un edificio que se derrumba piso por piso. Sterling salió tambaleándose primero, con Catherine sosteniendo su cuerpo tembloroso. Ambos estaban devastados por el peso de las consecuencias criminales. Garrett intentó mantener la compostura, pero su amenaza final no tuvo efecto. Esto no ha terminado, papá. Lucharemos contra esto. Vivian fue la última en irse, con lágrimas que le recorrían el rostro. Te quiero, papi, susurró.
pero incluso eso sonó a premeditación. Mientras los veía alejarse, el coche de Sterling zigzagueando ligeramente, los neumáticos de Garrett chirriando, las luces de freno de Vivian perdiéndose en el crepúsculo de Savannah, me pregunté si acababa de salvar a mi familia o la había destruido para siempre. Ellen apareció a mi lado, su presencia leal, firme como siempre. Hiciste lo que la señora Marta hubiera querido, dijo en voz baja. Solo el tiempo dirá si tomé la decisión correcta, pero por primera vez en años, sentí que finalmente estaba construyendo algo en lugar de verlo derrumbarse. 12 meses viajando por el mundo me habían dado perspectiva, pero volver a Savannah fue como empezar una vida completamente distinta. La casa estaba tal y como la había dejado, cuidada con el mismo esmero que Ellen siempre le había demostrado, pero ahora bajo la amable tutela de la fundación del hospital infantil. Habían cumplido su promesa. Podría vivir aquí como cuidador todo el tiempo que necesitara, atendiendo el lugar que había forjado a 4 generaciones de Clarks. Si había tomado la decisión correcta lo sabría con las 3 llamadas que recibí durante mi última semana en Escocia. Viven llegó, primero en una fresca tarde de noviembre, sin rastro de la fragilidad e indefensión que recordaba. Ahora caminaba diferente, con los hombros hacia atrás y la mirada directa, como quien por fin había aprendido a valerse por sí misma. Me divorcié de Douglas, dijo sin rodeos, acomodándose en la silla favorita de Marta. Por fin me defendí, como me enseñaste aquel día de Acción de Gracias. Me contó sobre su nuevo trabajo como maestra en una escuela de un barrio marginal, donde trabajaba con niños que no tenían nada, pero que aún así sonreían. Trabajar con niños sin recursos me enseñó lo que de verdad importa. La carta de mamá tenía razón sobre todos nosotros. Garrett llegó al día siguiente, con aspecto mayor, pero de alguna manera más sólido. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la humildad. Perdí varios clientes importantes. Amanda solicitó la separación. Pasé un año en terapia, papá, aprendiendo que mi valor no reside en mi riqueza. Su voz se quebró ligeramente. Los nietos preguntan constantemente por ti. Quiero recuperar el derecho a ser tu hijo. Sterling llegó el último, solo en una camioneta destartalada. Su transformación fue la más drástica de todas. Había perdido mucho peso. Su rostro, curtido por el trabajo duro y sus consecuencias. Papá, cumplí 6 meses en una prisión federal de mínima seguridad. Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Se dejó caer pesadamente en la silla donde una vez planeó mi futuro. El primer mes estuve enfadado con todo el mundo menos conmigo mismo. Te culpaba por ser irracional. Culpaba a Catherine por no apoyarme. Culpen al sistema por ser injusto. Entonces mi compañero de celda, un anciano llamado Frank, que había malversado fondos de su iglesia, me hizo una pregunta sencilla: ¿qué construiste, hijo? Le hablé de mis negocios fallidos, mis planes, mis artimañas. Él simplemente negó con la cabeza. La voz de Sterling se apagó. Frank dijo: te pregunté qué construiste, no qué robaste. En 63 años, jamás construí nada que perdurara. Solo me aproveché de quienes confiaron en mí. Esa noche no pude dormir. Empecé a leer en prisión. No libros de negocios ni fórmulas para hacerse rico, sino libros sobre el carácter, sobre la integridad. Te escribí cartas que nunca te envié, disculpándome por cosas que ni siquiera sabía que había hecho mal. Mi turno era trabajar en la cocina. 6 de la mañana. Hasta las 6 de la tarde lavaba platos, fregaba suelos y servía comida a hombres que habían cometido los mismos errores que yo. Me sangraban las manos la primera semana. Nunca antes había hecho un trabajo de verdad. Catherine me visitó una vez al tercer mes. Me miró a través de la mampara de cristal y me dijo: ya no sé quién eres. Le dije que por fin me estaba convirtiendo en quien siempre debía haber sido. Nunca regresó. Sterling me mostró sus manos. Callosas, llenas de cicatrices, honestas. Ahora trabajo en la construcción, papá.
40 horas semanales de trabajo de verdad, construyendo cosas en vez de demolerlas. Voy a devolver hasta el último centavo, aunque me lleve 20 años. Nunca te agradecí que no presentaras cargos adicionales. El fiscal dijo que podrías haberme condenado a 5 años de cárcel, pero elegiste la clemencia en lugar de la justicia. Su voz temblaba. Olvidé todo lo que tú y mamá me enseñaron sobre ganarse las cosas en vez de tomarlas. La cárcel me enseñó la diferencia. Por primera vez en años, vi a mis hijos. No su avaricia, no sus intrigas, solo a las personas que crié antes de que la riqueza y las expectativas los corrompieran. Quizás era hora de ver si el plan de Marta había funcionado. Si la redención obtenida a través del sufrimiento pudiera reconstruir lo que la traición había destruido. Este día de acción de gracias se sintió diferente, no por la casa ni por el dinero, sino por las personas sentadas alrededor de la mesa de Marta. El plan de Marta había funcionado de maneras que apenas comenzaba a comprender. El comedor lucía exactamente igual. Ellen había cuidado cada detalle con esmero, pero la energía se había transformado por completo. En lugar de 12 cubiertos para quienes se sentían con derecho a estar allí, teníamos 8 para quienes comprendían el significado de la gratitud. Sterling llegó primero con una tarta de calabaza casera que parecía un poco deforme, pero olía de maravilla. Aprendí a cocinar en la cárcel, dijo con una sonrisa tímida que me recordó al niño que había sido. Frank me enseñó la receta de su abuela, dijo que quien no puede alimentarse a sí mismo tampoco puede alimentar a su familia. Garrett llegó después con sus hijos, pero estos no eran los niños malcriados y destructivos que recordaba. Tyler le abrió la puerta a su hermana, Emma, y ambos pidieron permiso antes de sentarse. Papá dice que antes nos comportábamos como niños malcriados. Tyler dijo con seriedad, ahora queremos ganarnos la paga, abuelo. Emma asintió con sinceridad. Y así aprendemos a dar las gracias de verdad, no solo porque los adultos nos obligan. Vivian fue la última en llegar, pero se movió por la casa con determinación, comenzando de inmediato a organizar la vajilla y a coordinarse con Ellen. Ya no soy la niña indefensa, dijo, atándose uno de los viejos delantales de Marta. La cárcel le enseñó a Sterling a cocinar, el divorcio me enseñó a valerme por mí misma. Al sentarnos a cenar, noté algo extraordinario, todos ayudaban. Sterling trinchó el pavó con la meticulosa precisión de quien ha aprendido a valorar cada recurso. Garrett sirvió vino, pero controló su propio consumo. Vivian se aseguró de que todos tuvieran lo que necesitaban antes de sentarse. La conversación también fue diferente. En lugar de cortesías superficiales, me hicieron preguntas reales sobre mis viajes, sí, pero también sobre mi salud, mi soledad durante el año que estuve fuera y mis esperanzas para el futuro. Cuéntanos sobre Escocia, papá, dijo Garrett. ¿Qué fue lo que más te gustó? La gente, respondí con sinceridad. Donde quiera que iba, conocía familias que habían pasado por momentos difíciles, pero que permanecían unidas. Eso me hizo darme cuenta de algo importante. Me puse de pie, sintiendo la presencia de Marta con tanta fuerza como si estuviera a mi lado. La organización benéfica ha accedido a que la familia recompre la casa, anuncié. Pero solo si pueden demostrar que comprenden su verdadero valor. Sus rostros reflejaban esperanza, pero no la codicia desesperada que había visto antes. No se trata del dinero, continué. Se trata de los recuerdos que creamos aquí, de los valores que transmitimos, del amor que elegimos dar y recibir. Saqué la última página de la carta de Marta, la que había guardado para este momento. Tu madre escribió, la verdadera herencia no es el dinero, sino el carácter. El mayor regalo que los padres pueden dar es enseñar a sus hijos su propio valor y la comprensión de que el amor debe ganarse y conservarse. Sterling se secó las lágrimas. Lo habíamos olvidado, ¿verdad? Por un tiempo, lo admito, pero olvidar no es para siempre si uno está dispuesto a recordar. Ellen apareció en la puerta, observándonos con la expresión de satisfacción de quien ha presenciado un pequeño milagro.
La señora Marta estaría orgullosa, dijo en voz baja mientras limpiábamos juntos. De verdad, con la ayuda de todos, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No perdí a mi familia aquel día de Acción de Gracias de hace 2 años. La encontré. A veces, amar significa dejar que la gente caiga para que aprenda a levantarse. A veces, la mayor bondad es negarse a fomentar la debilidad. La mayor herencia que podía dejarles no era esta casa ni ninguna cantidad de dinero. Fue el conocimiento de su propio valor y la comprensión de que el amor verdadero, debe ganarse, mantenerse y nunca darse por sentado. Marta tenía razón en todo, incluso desde el más allá. Sobre todo desde el más allá. Al reflexionar sobre este camino, me doy cuenta de que cometí un error crucial que casi me costó todo lo que amaba. Esperé demasiado para poner límites a mis hijos. Durante 8 años, confundí el consentir con el amar, creyendo que su comodidad era mi éxito como padre. No cometas mi error. No esperes a que tu familia interprete tu generosidad como debilidad antes de actuar. El amor sin respeto no es amor en absoluto. Es una transacción que te arruinará el alma. La lección más difícil que aprendí es que, a veces, lo más amoroso que se puede hacer es dejar que las personas afronten las consecuencias de sus actos. Cuando descubrí la traición de mis hijos, sentí que Dios ponía a prueba mi fe en los mismos valores que Marta y yo habíamos intentado inculcarles. Pero Dios siempre encuentra la manera de obrar incluso en nuestros momentos más oscuros. ¿Verdad? El testamento oculto de Marta no era solo una preparación legal. Era sabiduría divina. Ella comprendió que la verdadera herencia no es dinero ni propiedades, sino carácter e integridad. Esas historias que nos contamos sobre la lealtad familiar pueden volverse peligrosas cuando nos impiden exigir respeto básico. Esta historia real me enseñó que los límites no son muros, sino puentes hacia relaciones más sanas. Cuando mis hijos tocaron fondo, finalmente levantaron la vista. El tiempo que Sterling pasó en prisión, la terapia de Garrett, la recién descubierta independencia de Vivian. No fueron castigos. Fueron la manera en que Dios les cambió el rumbo. Las historias más conmovedoras sobre abuelos no tratan de malcriar a los nietos ni de mantener la paz a cualquier precio. Tratan de enseñar a la siguiente generación que el amor debe ganarse y conservarse. Cada historia real de lucha familiar tiene el potencial de redención si somos lo suficientemente valientes para exigir algo mejor. Al terminar de compartir estas historias de abuelo, agradezco cada momento doloroso. Esta historia real de la ruptura y reconstrucción de nuestra familia demuestra que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto en lugar de la comodidad. A veces, amar significa decir no. A veces, el mayor regalo que puedes darles a tus hijos es dejarlos caer para que aprendan a levantarse. Si mi historia te conmueve, comparte tus propias experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y exigir respeto en tu familia? Comparte esta historia con alguien a quien le pueda interesar. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para ver más historias reales que nos recuerdan lo que de verdad importa en este mundo.